Listos, bienvenidos aquí a su podcast Pláticas a Distancia. Estoy aquí con mi amigo Wilson, yo soy Carlos, ciudades distintas, ciudades separadas, por eso son las pláticas a distancia. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en la semanita? Todo muy bien, algo ocupada, atareada. Sí, Ahí la andamos, neta, ahí andamos. las cosas parecen más rápidas cada vez. Sí, de De hecho, hecho, ajá. hay una teoría que dicen que ahora las cosas se perciben más rápido, ¿no? O sea, se consumen más rápido. Entonces, que justamente eso ha acelerado como que la percepción De hecho, y de fíjate, las cosas. yo había escuchado algo similar, pero yo había escuchado de que supuestamente todo parece más rápido y como que el día dura menos porque se dice que Ujú. la Tierra está girando más rápido, su rotación es más rápida, por eso ya los días no duran tanto. Que en realidad si lo contáramos como debería de ser, creo que nomás 16 horas lo que ya dura la rotación. Nomás que seguimos Órale. con las 24. Es lo que yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero había escuchado eso. Puede ser. Sí, Pero pues mira, esto nos puede servir como introducción a nuestro tema de hoy, sí, ¿no? De las verdades. verdades. Oye, Porque, antes que nada, quiero aclarar algo porque me comentaron en el video anterior, el del éxito, cuando comenté de los funcos que están acá arriba, ¿no? Un comentario que recibí, ¿no? Que parecía que no significaba nada a mí o no tienen valor. Eso no fue mi intención decirlo, ¿no? Lo que yo quise decir es de que aprecio el regalo, aprecio la intención, pero si fuera por mí, yo no los compraría, porque para mí no, para mí no les doy valor para comprarlos, pero acepto el valor que le doy yo de la, de la intención de acordarse de mí y otorgármelo como un obsequio. Eso es lo que valoro, claro, pero no en sí el objeto. Hubieran sido piedras o no sé, otra cosa. Eso es lo que yo valoro, la intención, pero no en sí el objeto físico, ¿no? Quería dejar eso en claro porque luego se me hizo un comentario al respecto. Entonces quería dejarlo así, aclararlo. Pero pues, ahí está. sí, es que a veces, por ejemplo, a veces yo considero que el desapego, puede confundirse como desinterés, ¿no? Ujú. Y no necesariamente. No, Es el que yo me desapegue al hecho de yo necesitar consumir algo, o sea, pues no me hace necesariamente pues ser alguien malo, ¿sabes? O que literalmente no tenga emociones o así, ¿no? sí, Simplemente no es algo que me mueva, ¿no? No es algo que yo procure y ya, ¿no? Pero como dices, o sea, aprecias el gesto en donde alguien contempla que pues ese regalo pues a ti te va a gustar o no sé, sí, porque creo que la gente actúa conforme a su entender de las cosas, ¿no? sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer buena onda, que pues que a mí que me gusta, ¿no? Y eso me di cuenta, o sea, cuando muchos hombres cuando vamos y compramos flores así sin saber qué flor le gusta a la mujer, compramos la que nos gusta a nosotros, Ay, ¿no? o las clásicas, las Entonces, a rosas o algo veces así, ¿no? creo que pues las que conoces, ¿no? O sea, las Sí, que dentro de tu cabeza y idea de dar flores, pues tú dices, ah, pues estas son las chidas, ¿no? Yo he sí, visto, bueno, he visto en la serie, he visto en las películas, no sé, ahí traes tu construcción rara, ¿no? sí, bueno. Entonces, pues ya la ejecutas. Pero, pues sí, o sea, yo creo que depende mucho cómo se definen las cosas, ¿no? Para poder pues definir cómo es la experiencia y si es válida o no, en qué contextos, en qué perspectivas, ¿no? Y pues sí, o sea, ya
quizá acercándonos otra vez al tema, Ujú. este, hoy es pues esa, ¿no? La palabra que casi rehuimos todos, ¿no? Que es Sí, verdad, ¿no? O sea, sí, las verdades. sí. ¿Qué es una verdad, ¿no? Pues sí, te digo, Entonces, ajá, no sé, no, pues me gustaría que me compartas tu perspectiva, ¿no? Y yo sé que vas a reducirlo, ¿no? Que a querer como explicarlo bajo alguna etiqueta, pero me gustaría que nos compartas lo que conoces, ¿no? sí. Pero también que como que abras un poquito más como tu criterio a atreverte a definir algo desde ti. Sí, claro. Sí, pues antes que nada, no quiero decir lo que siempre digo al principio, de que pues ahora sí que todo lo que decimos aquí no es la verdad absoluta, hablando del tema, no es la verdad absoluta, son experiencias, opiniones y el conocimiento que tenemos, ¿no? Hablamos con eso, no con verdades absolutas. Pero ahora sí, Claro. hablando de verdad, ¿no? Para mí la verdad, ¿qué es? Para mí la verdad es un hecho, es algo que es cierto, que es como es. Y no hay cavidad a es como es, ¿no? O sea, no es así y se acabó. Te guste o no. Para mí eso es una verdad. Ya sea alguna, pues es que son como hechos, hechos, ¿no? Fundamentos que ahí están y llevan establecidos por años y así son. Y no hay cambio. Y te gusten o no, así son. Eso para mí es una interpretación de lo que es la verdad. Es como que muy absoluta y no hay manera de esquivarlo. Se puede esquivar, o como dice, ¿no? A veces se tuerce las verdades para, para sacar beneficio, ¿no? Pero creo que la verdad es y no cambia. Eso es lo que yo considero como una verdad. Oye, Ujú. entonces, acá comentaste algo, ¿no? O sea, que me puso a pensar. Entonces, una verdad se define, ¿no? Sí, O sea, si se puede manipular, se puede definir, o sea, sí, claro. se define su dirección. Sí. Entonces, una verdad implica que es dinámica. Pues tiene que ser como que experimental, ¿no? Para establecerse como una verdad. Tiene que haber pasado por la opinión de todos, un consenso para decir, ¿sabes qué? Ok, todos estamos de acuerdo que esto es la verdad, en esto se va a basar la verdad. Simón, sí, ok, entonces se queda como verdad y todos tienen que entender que esa es la verdad, ¿no? Ok, entonces una verdad es sujeta a una validez. Ujú, así Bueno, es. Eso es lo que yo entiendo. Y ya te digo, entonces ya esta validez, ajá. sí, sí, sí. Si te digo, se pone esa validez Esta o... validez me imagino que depende de un contexto, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Claro. Te digo, yo estoy hablando de pura interpretación y te digo lo que yo entiendo y sé. Claro. Entonces, si una verdad depende de un contexto, esta puede ser una verdad total, ¿no? O sea, que abarque a todo, o particular, ¿no? O Ujú, sea, como viéndolo como universo, ¿no? Así, pues, lo que influye en todo, ¿no? Una verdad total, quizá, pero también quizá una verdad, que me contemple como humano, a humanos, ¿no? ujú, O también una verdad particular mía, como yo, Wilson Javier Regandoy ujú. Vázquez, Sí. ¿no? Este, entonces, la verdad es un concepto que se embebe a sí misma, dándole sentido a sí misma bajo un marco, pues, contextual, ¿no? O sea, pues sí, una matrix de conceptos, Ok. ¿no? Ajá, sí, puede ser, pero por ejemplo, ¿qué sería tu concepto de la verdad? Y de ahí podemos partir ya, empezar a divagar y hablar de los diferentes tipos de verdades que conoces. Porque ahorita de lo que estamos hablando, a lo que yo tengo entendido, se están mezclando ya diferentes tipos de verdades, ¿no? Diferentes tipos de verdades. Entonces, por eso me gustaría como que continuar el principio de esta plática
con tu interpretación o tu opinión, y de ahí como que ya agarrar camino. Claro. Es que, güey, ve, por eso decía que es algo que se contiene a sí misma, güey. ¿Sabes? Ok. Porque, o sea, para que una verdad sea validada necesita otras verdades que tengan un criterio de validador, ¿no? O sea, Mm, que a ok. su vez den fe, Pero lo ves como sí, algo autónomo, una verdad autónoma, como consciente de sí misma o cómo. no así como consciente de sí misma, pero es o sea, una verdad para mí es una operación lógica, así, Ajá, sí, sí, ¿no? sí. Como lo que tú decías, es lo que es. O Ujú, sea, uno más uno es dos, y eso es una verdad porque, pues, dentro de un código, un, un lenguaje, eso es verdad, sí, ¿sabes? sí. Entonces, dentro de un código en donde una verdad abarca todos los fenómenos posibles dentro de ese código, ¿no? Dentro de ese lenguaje, o sea, todas las posibilidades contienen esta verdad, Ujú, ¿no? ok. Y como este rollo, ¿no? O sea, los números divisibles entre cierto número Ujú, tienen ciertas características, sí. ¿no? Entonces ahí hay una verdad pues ok, puedes decir, todos los números son divisibles, ok, Ujú, es verdad, sí. ¿no? Quizá, pues sí, en realidad sí, pero no todos números son divisibles y que su resultado sea cero, güey. Ujú, Entonces ya ahí dentro de ese lenguaje matemático, ¿no? ujú, O sea, esas son verdades, ujú, ¿no? Entonces, por eso yo creo que mucho de lo que vibra, piensa, ha pensado y pensará el humano, es eso, güey, es una gran verdad, ¿no? O sea, el humano es una gran verdad porque existe, güey, ¿no? ok. Pero dentro de esa gran verdad existen todas las posibilidades del humano, güey. O sea, todas las posibilidades, güey, siendo una vibración, más no entes, o sea, son partículas de una cosa que funciona colectivamente Ujú, y que ahorita, pues, haz de cuenta que somos un tejido dormido porque no se ha usado, güey. O sea, subusado, ¿no? ok. O sea, por eso el humano también está desevolucionado. O sea, estamos desevolucionados Ujú, porque pues simplemente no o sea, es como cuando un tejido no se usa, pues se atrofia, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero pues esa es una verdad que yo contemplo y que tiene todo el sentido desde perspectivas electromagnéticas, o sea, basada con otras verdades, ¿no? Ujú, Que eso a mí es lo que me encanta, güey. O sea, moverme en la frontera de las verdades, ujú, porque ahí, güey, de repente encuentras una relación, güey, de cosas que tú dices, güey, ¿eso qué pido? ¿Por qué, güey? sí. ¿No? O sea, en donde, por ejemplo, no sé, hace no mucho leí un libro que, güey, me dejó pensando un chingo de cosas, ¿sabes? O sea, en donde la física cuántica ya llega un momento en donde no explica un carajo, güey. No, no tiene Entonces, sentido. es como, güey, y Sí, entonces, ¿qué pedo con el mundo, güey, no? sí. Y entonces, pues hay varios así, güeyes muy cabrones científicos que, pues ya, güey, se abren y ceden a la espiritualidad, Mm, no a las religiones, sí, a la espiritualidad, ¿no? A sí, entender que, güey, hay algo que quién sabe qué chingados es, que hace que pasen las cosas así, pum, sí. es raro, pasa, ¿no? Entonces, para mí, em, yo creo que las verdades van a ser tan infinitas como la mente las pueda soportar, güey. Ok.
o como las pueda o quiera entender, ¿no? También. Pues sí. Porque es que, por ejemplo, hablando de, te digo, de los diferentes tipos de verdades, a lo que, te digo, a lo que yo entendí, a lo que Ujú. sabía, te digo que hay verdades absolutas, ¿no? Como que para mí es como que la definición de lo que es una verdad, ¿no? La absoluta. Como yo lo dije, no, es y ya. Te guste o no, creas o no, eso es y se acabó. Pero es una verdad, es una verdad objetiva, así es y se acabó, ¿no? Es absoluta, no hay más, creas o no. Pero es customizable, güey. Es customizable porque no es generalizable, güey. No Bueno, no te siempre. digo, yo nomás te estoy hablando de a lo que tengo entendido. Pero para llegar a esa verdad objetiva, se tuvo que hacer un estudio, un consenso de varias personas para decir, ok, esta es la verdad, sí, esta es, ok, entonces este es el estándar y todos tenemos, creer o no, esto es el estándar de esta verdad. Sea lo que sea, ¿no? Sea lo que sea. Vamos a llamar a esto mano. Y esto se va a llamar mano y esta va a ser la verdad. Si tú lo quieres llamar pie, no. Esto es una mentira. ¿Le quieres llamar cabeza? No. No es la cabeza. ¿Le quieres llamar codo? No, no es. Esto es la mano. Así se llama, esa es la verdad. Y se acabó. Ujú. Quieras o no quieras, esa es una verdad objetiva. Y hubo un consenso, que me imagino que es algo etimológico, viene de ahí, ¿no? Entonces se le puso mano y ahí sí se quedó. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Pero, pero hay otras verdades, ¿no? Pero antes de eso quiero Pero pasar. por, Ajá. pero por ejemplo, ahí mismo. Pero hay en otros lugares donde hand también aplica. Ah, no, sí, sí. Entonces, Pero eso es una traducción. O sea, no le dices elbow a esto. O no pues, les dices. o sea, te Ajá. entiendo, pero quizá para mí el Bowen, no sé, güey, tiene la coincidencia, güey, que, Sí, 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 te digo. ¿sabes? Es que, como tú dices, yo sí creo, o sea, sí te entiendo lo que dices, que son como que verdades apiladas, es como te lo entiendo, verdades apiladas para llegar a así es como es una pirámide de verdades, para llegar a una verdad infinita. ¿A qué me refiero con eso? Como por ejemplo este tema, estamos diciendo, esto es mano, ¿no? O es hand, o no sé, en japonés, te, se llama te. Entonces, todos traducidos quiere decir, pues mano, estás hablando de la misma parte. Porque si tú te refieres en inglés a esto, te digo como, oh, head, pues no, güey, la gente no te va a entender porque eso no es la verdad en ese idioma. Pero aquí sí creo que difiere porque yo no creo que el idioma sea una verdad absoluta. Lo estamos viendo ahorita, cómo cambia. Y es muy moldeable. Y la gente lo está usando y que Claro, haciendo como quiere. En esta, ahora sí que, pues esa es la verdad, mi buen, esa es la esa es la verdad, verdad. esa es la La verdad del cultura es lenguaje. verdad, güey. Y de hecho, La cultura es verdad y es lenguaje, güey, pero, ¿no? pues no sé si sean tanto verdad, porque o no son verdades objetivas, porque son muy moldeables, ¿no? Se dice que el lenguaje es un ente que evoluciona y va cambiando de acuerdo a la gente que lo va utilizando, ¿no? Ese es el Pues lenguaje. también la verdad, güey. O sea, para mí el lenguaje es la verdad, güey. O sea, el lenguaje que contenga la Entonces lógica es temporal, es un lenguaje, es una verdad temporal. es dinámica, güey. Bueno, O sea, es dinámica porque, güey, si de repente, no sé, güey, en un contexto reina la paz, güey, ¿no? sí. Pero de repente, no sé, güey, que hay un pinche virus asesino, güey, mata todo, o sea, todo se pone de la verga, güey. Ajá. Entonces, pues la gente se te tiene que poner bien brava, ¿no? Y tal, güey. O sea, ya las condiciones cambian, güey, ¿sabes? O sea, sin embargo, va a haber verdades como fundamentales, güey, yo les Ujú. llamo, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que también pueden ser subjetivas, güey, ¿no? O sea, o quizá tú eres consciente de algunas y no de todas, o de una, o de todas, ¿no? Ajá. Pero, este, al final de cuentas viven en como arquetipos de nuestra realidad consensuada, ¿no? O sea, lo que Mm. decías, güey, que al Entonces, final de ajá. cuentas es eso, ¿no? O sea, si mi realidad yo la asumo existente igual que con todos estos, entonces estamos generando una verdad, güey, ¿no? O sea, es un resultado colectivo
de Entonces, la, entonces la, del vinculamiento conceptual, güey. entonces la verdad es lo real. La verdad es lo que se define como real bajo una perspectiva, güey. Pero entonces, en tu opinión, no hay verdades absolutas. O sea, son moldeables. Pues, o sea, van a ser absolutas en la situación, güey. Ah, pues, o sea, momentáneas, entonces. O sea, dan pie a que sean Pues sí, modificables. güey, pero si contemplas cada momento como como una aguja, güey, Ajá. ¿sabes? O sea, es un suceso que ocurrió, que tiene su registro, que tiene, ¿sabes? Todo Ujú, esto. Sin embargo, si la verdad tiene que mutar, güey, va a mutar todo el contexto, güey, para que se le valide, ¿no? O sea, ujú, para que exista ese consenso, güey. O sea, si no hay consenso para que una verdad cambie, güey, o sea, no cambia porque el lenguaje que la define, güey, o sea, el contexto ujú. pues, güey, o sea, no le va a permitir sucederse así, güey. O sea, no le va a permitir ser algo que no es, güey. ¿Me Pues explico? es que esto se puede ir así como que, como la cebolla, ¿no? Abrirse y abrirse, porque es que como te digo, ¿no? La verdad, estás hablando de la verdad, pero ¿qué es la verdad? La verdad es parte del lenguaje. La palabra verdad es parte del lenguaje. Y el lenguaje mismo Ujú. no es la verdad, no es lo real, porque se va moviendo, se va modificando. Entonces es pura lingüística, y la lingüística al final de cuentas son palabras, son sonidos. Y esos sonidos no son verdad, no son verdaderos para todos. Entonces, es así como que creo que o se puede ver así como que muy profundo, o tienes que ponerle así como que un límite y sabes que hasta aquí vamos a llegar y hasta aquí vamos a dejarlo. Me refiero a lo que conceptualizar lo que es verdad. Porque yo no creo que el lenguaje sea una representación de la verdad. Creo que el lenguaje sea una representación más, como lo dije, ¿no? Como yo he escuchado que dicen que el lenguaje es un ente y un ente que va cambiando, va evolucionando. Por eso yo el lenguaje no lo considero como una verdad. Sí tiene sus reglas de gramaticales y palabras y todo, ¿no? Pero creo que ahorita se está moldeando demasiado, ¿no? Y usándose pues sí, o sea, se va moviendo conforme la cultura, la sociedad lo va indicando. Y o sea, así como que, haciendo así como que, yo me lo imagino, tal así como un ente, como un pedazo, no sé, de algo que va comiéndose así las cosas, va como que atrapando a lo que, de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿no? Y así se va transformando y se va haciendo. Así es como yo lo visualizo el lenguaje, ¿no? Como un ente es una bola que se va adaptando a lo que va sucediendo. Eso es como yo me imagino el lenguaje, ¿no? Sí. Y son muchos, porque son varios lenguajes, varios idiomas. Entonces, así como que andan así, cada quien en su territorio geográfico, pero al final de cuentas hacen lo mismo, de acuerdo a su... Unos son mucho más grandes, otros son más pequeños, pero creo que todos hacen lo mismo. Y tanto Pues, escrito y fonético y oral. pues sí, güey. O sea, yo la neta sí creo con todos estos puntos que hemos ido analizando, o sea que la verdad es un fenómeno conceptual, güey, ¿no? Ahora, existen las verdades pensables y existen las verdades, pues no sé, güey, esenciales, intuicionales, güey. Que ahí, güey, es un pedo cuando experimentas como que un choque, güey, ¿sabes? En donde tú crees que algo está correcto, pero tu intuición te dice otra cosa, güey, ¿no? O sea, de que sientes las cosas, ¿no? O sea, yo a eso también le llamo verdad, güey. O sea, es algo Como la que intuición, está dentro de para ti no sé si le... ese, como esa intuición es para ti es una verdad, o es como que no Sí, sé, güey, porque es una información, yo como la interpreto es una información dentro de un contexto, ¿no? ajá, Que pueden ser las emociones, o sea, se está disparando una emoción en mí, güey. sí, es una Que energía, esta ajá, emoción, exacto.
Entonces es un fenómeno, güey. No, no es algo que, ay, no está sucediendo Ajá, nada, sí, sí, sí. no, o sea, está sucediendo Es una algo, güey, verdad. ¿no? Es una verdad que Entonces, o está sea, sucediendo algo no, acá. Ajá. es, es algo, ¿no? Sí. Sin embargo, en el segundo en el que deje de ser, ya no va a ser verdad, por eso sí es dinámica, güey. ¿Me explico? O O sea, sí, sea, sí te entiendo, te entiendo. Pero entonces no debería de haber verdades. O sea, no debería haber algo tal como la verdad, si todo siempre va a estar cambiando. Porque, pues pues uno. bajo la conceptualización de tu verdad, Ajá. pues no, güey, pero si le quitaras el sentido absolutista a la palabra Ajá. verdad, güey, Sí. dentro de tu interpretación, porque lo estás como referenciando desde ahí, güey. O sea, y está bien porque pues es lo que conocemos, ¿no? O sea, Sí. obviamente nos vamos a referenciar desde nuestro entender, güey. Mm. Sí, sí, yo creo que contemplaras también como que el separarte un poco de donde estás Ujú. tú, como viendo el rollo Sí. conceptual, Sí, quizá sí. también te pueda permitir ver que pues también es una posibilidad más, güey, ¿no? O sea, es como entonces, por eso el pensar, güey, como posibles muchas verdades. Por Ujú. eso yo pienso que, o sea, depende qué tan sólida es la mente para poder manejar tantas verdades, güey. Ujú. ¿Sabes? Sí. Porque evidentemente, imagínate, güey, cuántas verdades no pueden estar conectadas desde el microcosmos hasta el macrocosmos si realmente o sea, que entiendas todo ese pedo, güey. Ujú. ¿Sabes? Es demasiada verdad, güey. ¿No? Ujú. O sea, y que aparte, o sea, entenderla es manejarla, ¿no? O sea, de alguna manera modificar eso, güey. Sí. Imagínate esa cosa, güey. Sí, es Si que a lo mejor, pudiera ser, güey. Qué loco, güey, es ¿sabes? que a lo mejor la puedes escuchar, ¿no? Te cuentan la verdad, te cuentan la verdad, pero tú no tienes la capacidad para entenderla también. Puede suceder eso, ¿no? No Claro. tienes, a ver si que pues sí, el sistema para entenderlo. Pero fíjate, hace rato estaba ahí en el internet y vi la famosa foto esa, no sé si recuerdas del vestido. De hecho, así decía el foto, ¿no? Esta foto, este vestido rompió el internet hace como 7 8 años, ¿no? El famoso vestido ese. Y se me hace que va muy de acuerdo a lo que es este tema, ¿no? Ese vestido que era, unos lo veían blanco con dorado y otros lo veían azul con negro. Y yo en lo personal lo veía Sí. blanco con dorado, como ahorita hace rato lo vi. Entonces ahí me deja pensar así como que fue así como que, para mí la verdad es que es blanco y dorado. Para otros la verdad eran negro y azul, o no recuerdo qué color era el otro. Entonces ahí es donde Sí. vemos, ahí no hay ninguna verdad. En cuanto a la imagen, Pues, al menos que ya lo veas aquí enfrente y lo veas ya tal y como es. Pero aún así, entonces eso me hace pensar ya. que si todo lo que vemos, en realidad todos vemos lo mismo, vemos la misma realidad o la misma verdad. No necesariamente, o sea, imagínate que yo como lo contemplo, güey, es de que cada quien vemos lo que en el colectivo se ha ido definiendo, ¿no? Sin embargo, pues, güey, si yo te percibo más, de una forma emocional, güey, Mm, es casi probable que te asocie con algún ser querido mío, güey, ¿no? mm, Pues sí, algún cuidador primario o algo así, güey, ujú, ¿no? Y que probablemente ni, o sea, que ni recuerde tu cara, güey, o sea, que me digan, güey, a ver, dime cómo es este güey, ¿no? ujú. Y que no me acuerde de tu cara, pero me acuerde de lo que siento, güey, ¿no? O a quién me recuerdas, Sí. algo así, güey. Mm, Entonces, los rostros, güey, yo creo que también es así, güey. O sea, dependiendo de cómo, por ejemplo, tu cultura, ¿no? O sea, el cómo tú emanas tu cultura en esta realidad energética, cómo se condensa. Y en función de eso te va, o sea, tienes rasgos, güey. O sea, ujú, tú en realidad, güey, si bien tienes cierta cultura, pues bueno, tú eres una expresión latina de tus genes, güey, ujú. ¿no?
O sea, tus genes, tú, tu verdad, lo que eres, pues se está manifestando bajo unas reglas, güey, ¿no? Ujú, Unas reglas lingüísticas mentales que a su vez permiten pues que nosotros como seres existamos, güey, ujú. ¿no? Sí. O sea, porque nos definimos, alguien nos definió, güey, ¿no? Y hasta que fuimos como cuando sintonizas una radio, güey, Ujú, ujú. ¿sabes? O sea, Estás en la cuando, frecuencia, ¿no? cuando ya somos una idea, cuando somos una idea clara, güey, existimos, güey, ¿no? Mm, Pero entonces imagínate que esa idea clara, güey, tuvo o tiene la posibilidad de ser consciente de sí misma y de modularse a sí misma, güey. O sea, eso quiere decir que hay un potencial relativamente infinito de poder ser, güey, ¿no? mm, O sea, siendo conciencia, güey. sí. ¿Me explico? Si te atas a las limitantes y verdades del cuerpo, pues evidentemente o sea, vas a estar apegado al cuerpo, ¿no? Ujú, Sin embargo, pues si ya te abres a verdades mucho más pues, abstractas, ¿no? sí. Pues también es verdad, güey, ¿no? Pero ¿por qué O, serían o sea, abstractas? hay O sea, muchas lógicas. ajá. Sí. Son más abstractas porque no son tan experimentables, güey. No, o sea, son más sutiles, güey. No están tan O sea, validadas son, como verdades. pues yo creo que hay ya gente que ha indagado en esas cosas, ¿no? Ujú, Sin embargo, son verdades resultado de, pues, ¿cómo llamarlo? De la lógica de la moral y de la conciencia misma, güey. No, o sea, hay unas reglas también, hay un código, una lingüística que describe también esas cosas, güey. Que validan o no algo como real, güey. pero la misma realidad es una... Es que tío, yo lo estoy viendo así como que pedazo por pedazo. Es que Entonces, es que imagínate, la... tú puedes decir, esto es real o esto no es real, güey, Ajá. ¿no? Entonces, ahí ya estás diciendo que la realidad entonces pues, es una verdad, o sea, es una validación, güey. O no es real. La verdad también puede ser. Claro, pero pues si no es, pues también está siendo, ¿sabes? Validada como algo que no es, ¿no? Ajá. Sin embargo, tienes que saber qué es una realidad para saber qué es y qué no es real. Entonces tienes otra vez el contexto lingüístico Ujú, que le va a dar como sustento pues a la descripción, digamos, que ujú. no es de verdad, ¿no? A la descripción, güey. Sí. O sea, para mí la verdad es eso, es una validación lógica, güey. O sea, es, a ver, dentro de estas reglas, dentro de este código, dentro de este lenguaje, este, pues estas son las reglas, ¿no? Mm, Entonces cualquier operante lógico, pues que resulte en estos resultados van a ser verdad, güey, ¿no? mm. Entonces por eso como que comento esta parte, ¿no? O sea, de que es el contexto el que va definiendo lo que va siendo verdad o no, güey, ¿no? Pues como más O sea, como unas... porque quizá, Ajá. güey, Es te escucho. ok, sería más como entonces, digo, a lo que tengo entendido está otro tipo de verdades, ¿no? Que son las verdades personales. Que al final de cuentas, una verdad personal es lo que tú quieres creer, pero no tiene que ser objetivo. Yo puedo creer que es así y es lo que yo creo, pero no necesariamente tiene que ser verdad, lógico o real. Simplemente es lo que tú crees, pero no puedes tratar de convencer a alguien, pero tiene que ser bajo mucha manipulación, intuición e incluso algo de violencia, dependiendo también del receptor, qué tan susceptible o qué tan abierto esté para aceptar tu realidad personal. Como pues un ejemplo son las religiones, ¿no? Las religiones son las verdades de los creyentes. Esa es su verdad.
pero no es una verdad objetiva. Es una verdad personal porque es lo que ellos deciden creer, ¿no? Es como, te digo, como la gente, no sé, te digo, volviendo al ejemplo de la mano, si yo, para mí esto se llama codo, pues esa es mi verdad, así yo creo que se llama y así es. Esto es el codo, pero eso es mi vida personal. Yo no puedo llegar y convencerte y decir de que no, pues esto es el codo. Pues no, porque hay, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay una verdad establecida de que esto no es el codo, es la mano. Pero es verdad, es por la lingüística, ¿no? La lingüística de eso lo dice. Pero en realidad la lingüística no es real porque va evolucionando. Entonces tiene que haber, no sé, cierto consenso de todos Pero, para mayor, pero es para que, poder decir, güey, ajá. es que ahí también tu conceptualización de lingüística también, pues, lo estás viendo desde algo fundamental, estático, güey. No, Cuando de hecho no, todo lo en contrario. realidad, si te das cuenta, güey, pues entonces es eso, güey. O sea, el, o sea, la verdad como está compuesta como con elementos lógicos, güey, que hacen operaciones lógicas, güey, Mm, están, o sea, están descritas en un lenguaje, güey. ujú. Entonces, pues sin el lenguaje no hay, o sea, no hay sentido, güey. Sí, pues de hecho, Entonces no puede haber una operación que te resulte en verdad o no, güey, o nada, o sabes, o sea, no hay sentido, güey, sin esa estructura, güey. sí, de hecho yo he escuchado una frase, la he escuchado varias veces que dice que algo así más o menos de que la realidad existe porque existe el lenguaje. Si no, no hubiera realidad. Entonces, pero si el propio lenguaje Pues sí. tampoco no es verdadero, entonces, por eso te digo, Pero ¿por qué no sería, güey? pues es que si todo es moldeable, entonces todo es temporal, nada es absoluto. Entonces, o, Pues, o, o pues sí, güey. entonces la verdad no es verdad, es la verdad es algo no objetivo, es temporal, o es una percepción ahora sí que muy individual también, ¿no? Puede ser. Ya Pues es una es que personal. realidad, o sea, depende tú cómo quieras ver las cosas, güey, ¿no? O sea, nuevamente como que expresas la verdad como algo que a huevo tenga que ser, güey. Pero pues en realidad, güey, puta, güey, tiene tantos parámetros que pueden modificar la verdad, güey. O sea, y tan solo es cuestión de la idea de pensar esa posibilidad, güey, Ujú, ¿no? Para que suceda, al menos en pensamiento, güey, ¿no? Pero entonces en el pensamiento, en la lógica de mi pensamiento, ahí existió, güey, como verdad, como una lógica que dije, ah, pues sí, podría ser, ¿no? Ya lo ujú, validé. ujú. Y existió como idea en mi mente. Fue verdad, güey, pero, güey, fue un instante y ya, la verga, Pues sí, pues ¿sabes? es que al O final de sea, cuentas todo es temporal. pues sí, güey, y a la vez no, güey, porque pues el tiempo es una pinche descripción humana de la percepción de las cosas, pero pues las cosas siempre han sucedido y están sucediendo y Exactamente. sucederán Yo por creo, toda la pinche eternidad, güey. yo creo que el tiempo, el concepto del tiempo es más como una verdad, eh, te digo, a lo que él veía, como una verdad política, o yo lo llamaría como más, eh, no social, como política, pero refiriéndome a político, así es la definición que lo vi, como una verdad que todos creen, que se ha repetido tanto, tanto, que el conjunto lo cree, sea real o no, Sí, pero ya se ha dicho tanto que, ok, sí, sí, arre, eso es, todos así vamos a aceptarlo, sí, sí, pero no fue como que tan consensual el establecerlo como una verdad. Así como que alguien dijo, como el tiempo, para mí el tiempo es eso, es una verdad política a lo que refiero, ¿no? Porque se dice como, yo en lo personal, el, el concepto, lingüística, tiempo, existe, ¿no? Por ahí está la palabra tiempo, lo estamos diciendo, existe. Pero a lo que se refiere como tiempo, yo no creo. Se le pusieron los minutos, segundos y todo eso como para, ya como un factor, el factor humano, como para tener un orden. Pero en sí el pues, tiempo, no.
yo como entiendo el tiempo es simplemente es como un instrumento para observar la realidad, güey, ¿no? Simplemente, o sea, es La tengo duración, esta ¿no? regla, güey, Como una tengo duración. esta regla Ajá. y voy a medir de aquí a acá, huevo, ¿no? Y eso es para yo más o menos entender, güey, así de dentro de mis no, observaciones y mi experiencia con la vida, Ujú. digo, pues, a ver, para mí, no sé, mi mano, güey, ¿no? Yo mido las cosas con mi mano, entonces, a ver, güey, este es mi estándar, ¿no? Quiero Sí, saber cuánto pinche mide no sé, güey, algo. No, pues mide de tus manos, mide 10 de tus manos. ajá. Huevo. Sí, man. Entonces, sí Pues que entonces, es que ese era así yo creo que fue el tiempo, güey. es que eso, por ejemplo, ese ejemplo que das de medir las cosas con partes del cuerpo, los pies, las manos, pues eso eran unas verdades que había antes, hasta que alguien determinó una verdad absoluta de lo que es 1 centímetro, 5 centímetros, 1 metro, de todo, ¿no? Y ya en otros lugares las pulgadas, pies, yardas, millas y todo eso, ¿no? Que eso son las verdades. Pero aquí está chistoso porque son esas verdades, ¿no? El centímetro, la pulgada, ¿no? La yarda, el metro, el kilómetro, la milla. Son verdades las dos. Pero, güey, Ajá, pero ahí lo que es interesante, güey, es la perspectiva que te orilló a tener, porque ahí no son traducibles, güey. no, ay no. O sea, sí son traducibles, La güey, palabra, pero no es el concepto. ajá, Es que, ¿cómo explicarlo? O sea, dentro de mi utilidad de vida, ujú, me convino medir las cosas en otra métrica ujú, que la que alguien más, güey, ¿no? O sí, sea, porque ni siquiera coinciden, güey. O sí, sea, tú las puedes hacer coincidir, güey, porque pues, su equivalencia, ¿no? sí. Pero no, o Pero sea, uno no hay como comparado no dan. que, ajá, como que la yarda no es lo mismo que el metro, Sí, ¿no? Sin embargo, son le relativamente falta, ajá, similares, güey, ¿no? sí. Pero yo imagino que se llegaron a esas realidades diferentes porque antes me decían, mi terreno son 20 pies míos. Y ya llega, no, 20 pies, ¿no? Tú lo mides con tus pies, como lo acabas de decir, ¿no? Y llega fulanito y lo mide, y no, 20 pies de él es un cacho más, ¿no? O puede ser menos. Entonces tuvieron que, ahora sí que llegar a la conclusión de que tenemos que poner una medida estándar. Esa realidad, ¿no? En unas partes fueron los del sistema métrico, en el otro son los del americano, ¿no? Que creo que son los únicos que lo Sí, utilizan. También tanto en peso o en volumen cambia, ¿no? O sea, 1 kilo, 1 libra, 1 tonelada, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero el tiempo en todos se mide igual. Eso es lo que se me parece interesante, pero todo lo demás, ¿no? sí, Y, y, exacto. y creo que, Pero por eso yo creo, güey, yo creo que una verdad es negociable, güey, ¿sabes? Porque sí, es consensuada. ujú, Entonces, o sea, va a depender también de, güey, la verdad se gestiona, güey, ¿no? ujú, O sea, es un negocio. sí, Eso está cabrón, güey. se puede vender la verdad, se puede comprar la Y se verdad, puede transformar, güey, sí, ¿no? sí, También. sí, sí, sí. Pero, bueno, Porque es dinámica, güey. pues O sí. sea, cambia. Y creo que la verdad a veces no es ni siquiera palpable, pero tiene mucha validez y tiene mucho valor, ¿no? Se le puede dar mucho valor también, ni siquiera es tangible. Como te digo, ahorita hablando de las medidas, es lo que quería decir, las medidas, ¿no? Tanto de distancia, de peso, de volumen, todas las puedes ser tangibles, ¿no? Puedes medir 1 metro, puedes tocar lo que es 1 metro, puedes tocar lo que es 1 libra o 1 kilo, lo puedes sentir, lo puedes cargar, ¿no? La velocidad, todo eso lo puedes medir, pero el tiempo no. Sí, se ve así en el segundos, en el cronómetro, pero es intangible esa verdad, ¿no? Esa verdad que se dice tener del tiempo, que no sé, a mí nunca me ha convencido. O sea, te digo, existen esas medidas para forma de organización humana. Y esa es la única que coincidimos todos.
hay variaciones, ¿no? Que ya Es que, por ejemplo, es que el luna, calendarios lunares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que quedan en sus, como traducciones, tradiciones antiguas, que está bien. Y a ellos les funciona, está bien, ¿no? Pero ya ahora sí que más occidentalizado todo, pues está el calendario de 12 meses, ¿no? Que igual podemos indagar en eso, pero pues ya es otra cosa. Pero sí, sí, el tiempo creo que es una verdad, como lo hemos dicho, política. Así que todos decidimos, ok, sí existe, ok, 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 arre. Y todos nos brincamos en ese, todos estamos en ese barco y pues para vivir en sociedad, ¿no? Entonces hay que tener esa comunicación, esa interacción y poder conllevarnos todos. Órale. Pero en esa sí coincidimos. Todo lo demás, la mayoría, sistema métrico, hay otros que no, pero aún así funciona. Pero sin el tiempo, o sea, sin esa organización del tiempo, pues creo que sería más caótico, ¿no? Me imagino. Sin esa realidad yo adquirida. creo que sería, yo creo que sería más natural, güey, sin una dimensión como la es el tiempo, güey. O sea, yo creo que el tiempo es lo que genera la ilusión de la existencia, güey, Ujú. ¿no? Sí. O sea, porque si no hubiera tiempo, güey, no hubiera como que una conciencia proyectada, güey, que pudiera analizarse, ¿sabes? O sea, que tuviera chance, güey, de registrar, güey, periodos como de, pues sí, güey, que están sucediendo, ¿no? Y que suceden en distintas fotos, ¿no? Es como el cine, güey, foto, 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 ¿no? Entonces, 24 cuadros por a la hora segundo, de ¿no? correr todas las fotos, güey, ajá, pues ya empiezas a ver cómo se cambia el pedo, güey, ¿no? Ujú. Pues sí. Sí está, te digo, pues que por ejemplo, ya es que se habla, ¿no? Ahora sí que tocando el tema de las verdades, creo que ahorita con tanta información también es más fácil quitar verdades, o más bien no darle ese valor que tenían ciertas verdades también, ¿no? Creo que hay mucha información y desinformación. Y creo que ahorita se está moviendo mucho con por así decirlo, la mentira, que sería lo contrario a la verdad, lo que no es, ¿no? Entonces se generan problemas, discordias, insultos, daños, por muchas a veces son verdades alteradas o más bien unas mentiras, ¿no? Que se pueden, creo que está habiendo mucho daño actualmente por eso, pero a la vez con tanto de esta información, ¿no? Ya ves que se dice mucho de que la realidad, lo que conocemos como la realidad, puede ser que no sea la verdad. Ahora sí como lo dijiste en el principio, ¿no? La Matrix, ¿no? Entonces puede ser qué tan qué tan verdadero es la verdad que vivimos. Entonces, no sé. Yo estoy abierto a posibilidades, como siempre lo he Es dicho. que, güey, es eso, güey. Yo, güey, cada vez creo, güey, que todo lo que pienses, güey, es justamente una mera burbujita, güey, ¿no? O sea, la última es lo que es, güey, ¿sabes? O sea, nosotros nos contemplamos como seres vivos y únicos y no sé qué, güey, pero pues, güey, a última somos igual y como una partícula que se excita, güey, y reacciona con algo, güey, ¿no? En una Ujú, sustancia química, güey, o sea, somos también eso, ¿no? Entonces, yo, pues, yéndome así como al fundamentalismo de los conceptos, güey, ¿no? Al menos es una herramienta que yo tengo como para ir pudiendo hacer operaciones lógicas que me vayan haciendo entender qué es verdad dentro del marco conceptual de conocimientos y tal que yo tengo disponible, ¿no? Y o ujú, experiencia con algunas cosas, güey. Entonces, dentro de eso, güey, pues a mí se me hizo un camino bastante chido, güey, el ir descubriendo qué es verdad, al menos dentro de mi lógica, ¿no? O sea,
que eventualmente porque yo crecí en un lugar, en una cultura, bla, 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 o sea, yo ya fui introyectando, ¿no? Introduciéndome a mí varias verdades, ¿no? Mm, Como el software, ¿no? O sea, el sistema operativo ya va ahí cargado, güey, digamos. Que ese es el colectivo humano, ¿no? Para mí el inconsciente colectivo humano es eso, es ese bagaje humano de un chingo de cosas, un chingo de sabiduría, güey, ¿no? Entonces, Con respecto a la experiencia que tiene la Tierra, el humano. entonces se podría decir que tú vives bajo con tu verdad personal, así como que con toques de verdades absolutas y verdades eh, comunales, así de que o sea, que la gente en total percibe. Eso es como tú definirías que vives la verdad. Conoces como que Y con esos tres yo la aspectos. verdad yo la verdad la he empleado como instrumento, güey, Ujú, ¿no? Entonces, digamos que puede ser como cuando un arbolito está creciendo así medio torcido. Para ujú, mí, la verdad, puede ser, o sea, estos centros, güey, de apoyo, güey, para ir enderezando cosas, güey, ¿no? mm, O sea, términos conceptuales que se derivan en conductas, digamos, ¿no? Por el sentido que tienen las cosas, güey, ujú, ¿no? O sea, entonces una verdad para mí es una herramienta que me permite, ¿sabes? Moldear mi expresarme como ser. mm. Entonces, para mí, pues entonces eso es mucho, mucho lenguaje, güey, ¿no? O sea, porque como yo me defina, güey, pues yo me voy a experimentar de esa forma, ¿no? Mm, Entonces yo voy a hacer la verdad de lo que yo crea que las cosas son, güey, ¿no? mm, O sea, si yo contemplo que las cosas, no sé, tienen una perspectiva de oportunidad y tal, pues voy a vivir esa perspectiva, ¿no? Si la veo como algo negativo y tal, pues bueno, lo voy a ver como eso. Y mm, ambas, pues pueden ser verdades y a mm, la vez no, pero pues siguen siendo verdades porque ya lo pensamos, ya lo analizamos y cupieron como posibilidad de ser. ujú, Y ya existieron, güey, ¿sabes? En planteamiento lógico ya están, mm, ¿no? ujú. ¿Tú crees que las leyes son verdades? ¿O es parte de lo mismo, de todo? Pues te digo que Porque, si estas leyes están definidas, güey, bajo un código y en ese código, güey, siempre aplican, ¿no? porque Güey, ya es que muchas leyes también sí, son moldeables como la verdad. También, ¿no? Dependiendo. pues, pues claro, ¿no? Imagínate que tú de repente percibes una cosa, ¿no? El piquito del iceberg, güey, Mm, ¿no? Entonces, pues poco a poco va a ir complejizándose tu observación y tu entender de algo, güey, mm. ¿no? Es que, Entonces, o sea, también en ese sentido cambia, güey, o sea, porque puede ser más compleja, se puede iterar, ¿no? O sea, mejorar, eh, o sea, es infinito, güey. sí, es que mira, yo trato de verlo, ahorita escuchándonos, trato de mi concepto de lo que es verdad, así como verdad, ¿no? Que tiene que ser Ujú. algo que esté establecido, predeterminado. Porque, o sea, yo lo veo de esta manera, digo, si no hay verdad, o sea, reglas, que hubo un consenso para establecerlas, haría caos, hubiera caos, ya hay caos, sí, pero creo que sería aún peor también. Pero de no haberlas, entonces andaríamos todos ahora sí que en caos, en desorden, en desorganización, porque no tenemos como esas bases de lo que se establece como que es lo que, la verdad, para ahí empezar, como te digo, como ese estándar y de aquí, ok, vamos a movernos. Porque si no, no sé, así es como yo lo interpreto, de que tiene que haber estas verdades absolutas. Hay verdades, sí creo que hay verdades absolutas, esas verdades a lo mejor personales, manejables, de las que todos creemos, que quién sabe si sean verdades o no. Pero sí, 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 yo sí creo que debe de haber esas como que verdades fundamentales, objetivas, que parten,
que esas a lo mejor son muchas o son pequeñas, pero ayudan como para llevar ese Pues, orden, tener un orden entre comillas, ¿no? güey, es que Porque si no, pues cada quien hay cosas que entonces te diría que, te diría, güey, que hay cosas que no nos corresponde definir, güey, ¿sabes? ujú, O sea, que ni tenemos puta idea de o sea, de qué somos parte de, güey, en ujú, este universo, güey, ¿no? sí. O sea, no tenemos ni idea, güey, de un chingo de cosas, güey. No, es que, ¿Sabes? Entonces eso quiere decir que hay verdades que son, güey, y que no sabemos, güey, ujú, ¿sabes? sí, Pero nosotros estamos siendo parte seguramente del código o del lenguaje de algo que nos está describiendo y que no necesariamente fuimos originados en ese lenguaje, güey. O sea, por eso es la posibilidad infinita de todo, güey. ujú, Pero, o sea, a lo que voy es de que la verdad, güey, es pensada como estática y así rígida y tal, por justamente su contraste, ¿no? O sea, de algo que es falso, ¿no? Sin embargo, pues, güey, o sea, hay, dentro de la conceptualización también hay un chingo de adaptabilidades, güey, no, sí. ¿no? Pero por ejemplo, a lo que me refiero como Entonces, verdades, por eso te digo, a lo que me refiero como ciertas verdades absolutas que deben de haber para el orden es como lo dijimos, ¿no? Matemáticamente, como lo dijiste, los números que se dividen entre sí, no todos dan cero. Unos sí, unos no. Uno más uno son dos, cinco más cinco son 10. Esas verdades que sí, al final de cuentas, esas verdades las utilizamos todos para nuestro beneficio. Sí. O sea, ese tipo de verdades de que es verdadero que si matas a alguien y te agarran, vas a la cárcel o pena de muerte. Es verdad que si robas es un crimen. Esos tipos de verdades a lo que me refiero como para mantener el orden, si así quieres decirlo, entre comillas, deben de haber. Si no hubiera ese tipo de verdades, pues creo que estaríamos peor de lo que estamos. Entonces, ese tipo de pequeñas verdades para mantenernos civilizados, esas verdades para mantener como civilización, deben de haber. Pero yo sí creo que hay verdades que, vamos, están abiertas a ser modificadas o creerlas o no. O verdades de que, sí, pues, como te digo, ¿no? Políticas de que, sí, todos decimos eso y pues, órale, lo pues, vamos a tomar. güey, es que todo debería de ser realmente una operación lógica, güey, ¿sabes? O sea, no me importa, güey, las emociones, güey, ¿no? Si vemos las cosas como son, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene su relevancia, güey, ¿sabes? O sea, su extrema relevancia ya contemplando si queremos buscar así la verdad total, ¿no? Mm, Donde cada suceso tiene que ser, pues, analizado y, ¿sabes? Y evaluado. mm, Entonces, solo así contemplas la verdad, pues, del momento, ¿no? Y, pues la posibilidad que tú tengas de contemplar, pues, todo lo que está sucediendo en un momento, güey, ¿no? ujú, O sea, al final de cuentas, güey, yo considero, güey, que justo va a depender cómo tú definas las cosas, güey, y que considero que un chingo, güey, que tú puedes ir adecuando, güey, parte de esas verdades que nos fueron introducidas por nuestra educación, o sea, ujú, como que actualizarlas, güey, ujú, de manera consciente. ujú, Entonces, o sea, tú puedes ir realmente sintonizando la coherencia que tenga, pues, ciertas definiciones, ujú, haciendo un análisis de lo que tú traías como definición pasada y alineando ya propiamente con tu conciencia actual, el cómo quieres que algo se exprese, ¿no? ujú, Ahora, ¿no? O sea, como una nueva verdad, es como, por ejemplo, el amor, güey. Entonces, el amor, quizá yo entendí que el amor era de una forma en la cual, pues, no sé, no necesariamente es la más sana, ¿no? Pero ahora con mis experiencias y tal, pues decido que el amor sea algo distinto, ¿no?
algo que me nutra, algo que me permita nutrir, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya ahí estás haciendo una adecuación de verdades fundamentales. Porque siento también mucho que, por ejemplo, el humano ha vivido bajo paradigmas filosóficos que se mueven relativamente muy lento y eso también tiene que ver con las verdades de las instituciones, ¿no? Pero van siguiendo líneas de pensamiento poco ágiles o poco retadoras en sí mismas, contemplándose como, pues sí, como, pues bajo su perspectiva, güey, ¿no? Entonces limitan todo también, o sea, los académicos. O sea, es un mundo, güey, de chingo de cosas, güey, pero que al final de cuentas, güey, todo es una definición y todo es una, una cuestión que pues ya como nosotros seres vivos, individuos que nos contemplamos o vivimos como tal, güey, pues lo único que nos conviene es tener como congruencia en esas definiciones, porque esa congruencia me va a alinear con el mismo tipo de congruencia, güey, que la que estoy, si quieres, vibrando, emanando, no sé cómo explicarlo, güey. No, pues sí. Pero fíjate, ahorita, al principio, ahorita que estabas hablando, dijiste que todo tendría que ser lógico. Yo no creo. O sea, sí creo que tiene que ver la lógica, tiene que haber algo lógico, pero no creo que todo tenga que ser lógico. Porque creo que la lógica Güey, vino después de las emociones. No sé, es como yo lo creo. Yo siento que primero fueron las emociones y luego la lógica. Claro, pero hay un Claro. suceso, o sea, pensemos las cosas sin lenguaje, ¿no? No, Pero pues, hay algo que está sucediendo, güey. sí. Hay una relación ahí de química, güey, física, hay una operación ahí de balances, ¿no? O sea, de energéticos, güey. O sea, hay una operación lógica ahí, güey, también, ¿sabes? Entonces, pues eso cabe dentro de la interpretación lingüística porque pues así nosotros pensamos la realidad, güey. O sea, No, por sí. eso, tío, o sea, nuestra mente nos capacita para experimentar una realidad o una verdad, pues, en función de nuestras posibilidades, güey. Pero imagínate el poder percibir la verdad de todo, nomás porque te abres a poder hacerlo, güey, ¿no? O sea, yo sí contemplo que viviendo las definiciones, o sea, puedes llegar a desarrollar ese tipo de cosas, güey. Sí, sí, pero sí te digo, yo sí creo de que, no sé, es como más, o sea, retomando este tema de la lógica y las emociones, yo creo que las emociones son más naturales. La lógica se dio después porque tuvo que haber conceptos para llegar a lógica. Tuvo que haber un Sí, aprendizaje, una evolución, pero las emociones siempre estuvieron. La lógica también, pero la lógica, siento que las emociones, ahora sé que las emociones se sienten, la lógica, cabrón, siento que para que llegara a la lógica, así como ya como algo humano, tuvo que haber cierta más tuvo que evolucionar más el humano para tener la lógica, porque la emoción siempre ha habido. Yo sí creía, yo sí era la idea antes de que yo sí creía que todo tenía que ser lógico. Todavía tengo eso, pero o ya soy sea, más abierto a que algo pero sea más, no todo tiene que ser lógico. Yo creo, tiene que haber lógica, pero no, ni todo tiene que ser lógico, ni todo tiene que ser emocional. Tiene que haber como que un balance o a lo mejor poquito de uno, pero no puede ser absolutista, pues. Porque creo que si todo es emocional, no, nada, todo lógico pero a tampoco. ver, es que acá creo que hay una perspectiva, güey, como que visualizo y en algún momento experimenté, güey. Pero una cosa es de que, o sea, el suceso o sea, de una posibilidad que es, digamos, un universo, ¿no? O sea, un universo sucediéndose, güey, es algo que es, güey, ¿no?
Y dentro de eso que es, güey, sin importar el tiempo y espacio, dentro de eso que es, güey, pues hay una, o sea, hay una posibilidad de que existan lenguajes que describan ese suceso, güey, Ujú. ¿no? Eso es una cosa, güey. Pero, eh, ay, esto que estábamos tratando de contrastar, que era la verdad y ahorita dijiste algo, güey, es que se me fue el rollo, estaba Que visualizando algo la como, lógica, emociones, verdad, realidad, tiempo. la lógica y las emociones, güey. Ajá. Yo creo que, güey, somos entes que empezamos a ser, güey, ¿no? Y dentro de nuestro ser y nuestra experiencia fuimos moldeándonos, güey, Ujú. ¿no? Entonces, dentro de eso, güey, fuimos interactuando con otros y poco a poco se fue contextualizando más todo en cuanto a, pues, una serie de interacciones Ujú. que significaron algo, güey. Ujú. Entonces, dentro de eso, güey, se empieza a llegar a una posibilidad de autorreferenciarse, ¿no? O sea, tomar conciencia, güey. Entonces, cuando tomas conciencia, güey, pues empiezas a reconocer las cosas y a entenderte, ¿no? O sea, como, o sea, entender tu relación de operaciones con esa cosa que es la realidad, güey, ¿no? O sea, cómo yo opero con esa cosa que es la realidad, o sea, cómo yo resulto de esa eh, cosa, ¿no? Entonces, en realidad, ahí ya cuando empiezo yo a tomar conciencia de mis emociones, güey, ya puedo empezar a notar cuál es la lógica de ellas, güey. Y eso no quiere decir o sea, que una cosa esté antes o la otra, porque, o sea, no va a haber, no va a haber verdades del suceso de que cualquier planteamiento suceda en mí, güey, si no existe la conciencia de pensarse como tal, güey, ¿no? O sea, no va a existir, güey, aunque puede existir, güey, pero si puede existir es porque ya tú te lo estás planteando, güey, entonces ya lo pensaste y ya existe, güey. No sé si me explico. Sí, sí, pero Entonces, o sea, no es como no es como la perspectiva de qué desencadena algo o cómo alguien experimenta algo, güey, porque hay gente que experimenta filtrando las cosas primero como, pues sí, un mecanismo de defensa, una herramienta o como quieras verlo, pues la mente. Y hay personas que no, que tienen los canales incluso demasiado abiertos en cuanto a sus emociones, güey. ujú. ¿No? O sea, son cosas que, si bien están relacionadas, güey, o sea, ya en el fundamento de las definiciones, sí tienen como que o sea, su descripción también, güey. Sí, pero por ejemplo eso que dices de que si tú lo imaginas ya está creándose, ¿no? Ya se está haciendo. Pero si porque lo imaginas se puede decir que ya es real, pero es verdadero, sería verdadero. Por ejemplo, ahorita yo me puedo estar imaginando algo, no sé, una figura, lo que sea, ¿no? Una figura, un ente, una criatura, me lo puedo imaginar. Solo yo lo veo, solo yo lo estoy viendo. Sí, 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 Pero es verdad, pero, es real, pero pues aquí así, esa pero acá afuera, imaginación, ajá. esa imaginación, güey, esa imaginación está contextualizada. O sea, tú creaste una imagen, güey, pero tú no sabes con qué código lo hiciste, güey. Sin embargo, existe, güey. ¿Por qué? Porque tú lo definiste y lo pensaste y Sí, lo dibujaste, güey. ajá, eso Y es, entonces es real en tu mente, güey. ajá. Es real en tu mente porque siguió una serie de códigos que lo hacen real en tu Sí, mente. real sí, Ahora, pero el verdad. hecho de que tú digas que tú lo viste, güey, el hecho de que tú lo viste, güey, aquí, así, güey, en una Matrix en donde contempla que para que sea real algo tiene que cumplirse ciertos parámetros y ciertas características, si no, no es real. Entonces, o sea,
una cosa es la realidad de tu mente, ¿no? O sea, el cómo tú gestiones tus ecuaciones, güey. Ujú. La otra cosa es, pues, o sea, la Matrix en la cual estamos embebidos, güey, porque, pues, hemos aprendido a adaptarnos a ella, güey, Ujú. ¿no? Entonces es una serie de normas, una serie de reglas, güey, que tienes que cumplir, güey, para poder tener, pues, una dinámica relativamente sana pues, con esto, ¿no? Estar adaptados en sociedad, ¿no? Entonces ajá, porque justo, o sea, las verdades son negociables, güey, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Como decía este Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, güey. Ujú. Entonces es como, güey, ¿qué considero que es mi derecho o no? Pues su puta, entonces eso es otro pedo, ¿no? Los derechos. Entonces tenemos que llegar a un estándar para definir cuáles son los derechos, tal, ¿no? Las normas, las reglas, tal, que nos permitan justamente delimitar o, o hacer el perímetro de lo que es una verdad y lo que no es una verdad, ¿no? O sea, la regulación. O sea, Ujú. las regulaciones empezaron a hacer de que las verdades estuvieran contextualizadas, güey, dentro de un marco que las permitiera validar, ¿no? Sí, pero Entonces, eso es a lo que me refería hace rato. O sea, tiene que haber todo eso para poder tener, te digo, esa definición, esa, te digo, ciertas pues, reglas como para poder vivir en sociedad, sí, como civilización, ¿no? Tiene que haber ciertas verdades que tal vez con el tiempo se puedan ir moldeando, sí, pero tienen que estar establecidas que todos, tal vez no quieres aceptarlo como que es la verdad, pero eso es la verdad. Y si no te desempeñas bajo esas verdades, pues sufres consecuencias, ¿no? Por ejemplo, están las verdades, por eso yo preguntaba, ¿o qué creías si las verdades, si las leyes son verdades? Yo digo que sí, porque hubo un consenso para que se llegaran a ese acuerdo de esa verdad, y el que no las sí, cumple, pues sufre algún castigo. Y ya, para tener ese como que orden, ese caos y vivir todos así en armonía, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hay gente que sus verdades acá arriba no le dan para entender el por qué esta verdad que se estableció no tiene que ir. Y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo y voy a vivir bajo mi verdad y a ir en contra de esto. Lo puede hacer, ujú, pero va a tener unas consecuencias porque su verdad y la verdad social no son iguales. Entonces, chocan, entonces hay consecuencias. Con una verdad de consecuencias que claro, ya se determinó antes para poder, ahora sí que dar el resultado a la consecuencia de la acción que tomó. Pero te digo, sí creo que esas realidades, esas verdades, tal vez no sean muy lógicas, porque hay muchas verdades que en cuanto a leyes o reglamentos que no tienen mucha lógica, pero ahí están, para tener ese orden social, ¿no? Pero sí, muchas veces se han moldeado, se han cambiado, se han modificado o se han adaptado al tiempo o a la cultura, a la sociedad, a la demografía a la que se están estableciendo. Pero sí creo que tiene que sí. haber esas medias lógicas, esas más o menos lógicas para poder establecer una base de armonía. Ya te digo, otras verdades diferentes de que ya unas personales y unas colectivas. Bien. Es que, güey, yo últimamente estoy en ese ejercicio en donde hab- había ciertas definiciones de mí que estaban no sé, como sobre encimándose, güey, Ok, ¿sabes? O ajá. chocando Sí. algunas. Entonces sí creo que el mundo también, güey, o sea, como que hay muchas definiciones, güey, que están contradichas, güey, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que personalmente he trabajado es como ir definiendo mis verdades personales, fundamentales, Ujú. ¿no? Para que o sea, que pues, desde esa forma, güey, empiezo a darle más sentido y congruencia a mi definición, ¿no? Y experiencia como persona. Si eso quisiera, o sea, el humano, considero que podríamos estar más afines hacia el cómo.
pues el cómo sentimos, pensamos y sí experimentamos las cosas como humanos, ¿no? O sea, no sentirnos realmente divididos o, ¿sabes? Como cortados, o sea, como, sí, como no acompañados, ¿no? Pero es que aquí creo que Pero, o sea, lo que voy también es como, ujú. ¿tú crees que el ego sea una realidad personal? Que es por eso a veces que muchas veces nos dividimos, porque siempre siento que nos dividimos, siempre es el ego el que está ahí involucrado. Y ese ego dice que es una Claro, verdad personal, que no va de acuerdo a la verdad colectiva o la verdad establecida para que todos vayamos en pero, armonía. pero, o sea, es que no necesariamente, o sea, yo creo que sí hay una forma de gestionar tu ego, porque tu ego Oh, es sí. la construcción de ti, güey, ¿no? O sea, es como tu, pues sí, güey, tu programa, ¿no? O sea, yo soy Ujú. Wilson Javier Galo Vázquez, güey, y tengo tantos archivos cargados en mi cabeza, ¿no? Sí. O sea, todo. Ese es mi ego, güey. El que yo no pueda gestionar las ansias de los patrones de mi ego, güey, o sea, de mi constitución mental, güey, eso pues limita el hecho de que mi trascendencia humana pues alcance pues su potencial, güey, ¿no? O sea, yo mismo me condenso en una serie de patrones físicos, Ujú. ¿no? Que se manifiestan físicamente y ya, güey. Pero pues si empiezo a quitarme la creencia, ¿no? De que mi verdad es solo un cuerpo y tal, y me abro a otras cosas, güey, pues evidentemente el cómo yo cuánticamente me percibo, güey, Mm, pues empieza a cambiar las condiciones, güey. ¿Sabes por qué? Porque tengo conciencia. ¿Por qué? Porque, o sea, la experiencia percibida la define el observador, güey, ujú. ¿no? Entonces, o sea, pues sí, güey, o sea, a lo que voy es de que depende cómo tú siempre contemples los conceptos, güey, ¿no? Y qué tanta seriedad le pones pues ahora sí, que a tus hechizos, ¿no? A tus palabras ahí, pues a lo que estás diciendo, ¿no? O Sí, sea, qué tantos huevos le pones a lo que estás diciendo. sí. Porque yo sí creo que el valor de la palabra vale, güey, Oh, sí, yo ¿no? también. Y vale si tomas conciencia, güey, o sea, de lo que implica la palabra, güey. Pues que fíjate, Eh, y pues sí. ahorita que tocas el poder de la palabra, o sea, yo sí le doy valor a la palabra, pero no a las palabras en sí, al todo. O sea, a lo que me refiero, ¿no? Al valor de la palabra, al concepto que se tiene de la palabra, ¿no? Que es cumplir lo que prometes, que ese es el concepto que se le da a tener palabra. A eso yo sí le doy valor, ¿no? Para mí sí es importante. Pero a Sí, las palabras en sí, pues como lo dije, ¿no? Son lingüísticas, ¿no? Y cada quien le da el poder que quiera. Es como lo dije, ¿no? O sea, una palabra puede significar tanto o mucho como tú desees. Y eso es algo muy personal de cada quien, ¿no? ¿Y a qué se va a basar que tenga mucho o poco valor? Como tú lo habías dicho, a todos los programas, los archivos que traigas, ¿no? Y cómo reaccionas, cómo son gatillos para cada quien, cada circunstancia, ¿no? Todo eso ujú, va a depender, pues, de la historia, el pasado, las vivencias, experiencias, traumas, alegrías de cada quien, ¿no? Una sola palabra puede desatar un montón de cosas. Por eso, como eso para mí es muy ambiguo y muy personal, por eso no le doy a las palabras le doy cierta importancia, no todo. Y yo soy selectivo, pero al valor de la palabra, de cumplir lo que dices, para mí sí es algo fundamental. Y más que nada, como lo veo como algo integral, como un reflejo de la integridad, del honor o del respeto de una persona que el respeto que pueda tener una persona. Por eso, como son valores que que sí yo aprecio o que sí le doy importancia, por eso sí es algo que yo sí atesoro. Y cuando no lo veo o lo veo que alguien lo rompe, entonces sí es así como que a mí sí es molesto. Si llega a incomodarme, sí me llega a molestar. Igual, no me molesta, pero digo, ok,
sé que con esa persona ya no puedo contar. Para mí eso es así, cortarlo de plano. Porque pues es algo que yo sí le doy prioridad, ¿no? Porque, como ya lo dije, ¿no? Refleja parte de algo que yo espero en otra persona. Y al no verlo, pues digo, ok, sé que aquí termina esto. Sí, híjole, pues es que también lo que, pues puedes jugar un chingo con la realidad, güey, ya No, pues teniendo como que el pensar como las cosas, sí. las palabras y las posibilidades y tal. No, pues es que esto O sea, nunca se acabaría. hay gente que prefiere vivir en su locura, ¿no? ¿Eh? Pues es que por eso dicen que los dioses nos envidian, porque nosotros podemos crear lo que sea, pero también morir, güey. Mm. Entonces, es eso, ¿no? O sea, lo que creamos es lo que pues, nos ha tocado experimentar como posibilidad de pensar, ¿no? Algo. Y pues ya, el que mejor o no, pues va a depender justo el que atrevamos a pensar que se puede, ¿no? Sí, Mm. ya, gozar lo que se pueda gozar. Ya me imagino que hay personas, ¿no? Que sí pueden trascender y, no sé, ser energéticamente infinitos. La verdad es de que, no sé, ¿sabes qué tan chido suene eso? Pues yo creo que Vivir sin placer, güey. es que no sabes qué significa, ¿no? Porque a lo mejor no lo hemos... Pues, güey, O a lo mejor ya lo experimentamos, pero no estamos conscientes de eso. No sé. Aquí pues, te digo, esto puede ser una plática de nunca acabar y ir tocando temas como siempre lo hacemos. Pero fíjate, ahorita que tocaste eso de los dioses, yo siempre he creído la idea de que, dioses como yo siempre lo he visto, ¿no? La mayoría de las culturas que tienen, que son politeístas o monoteístas, lo que sea, todos los dioses son, nosotros somos semejanza a ellos. Pero yo no, yo creo que es al revés. Los dioses son semejantes a nosotros. Todos los dioses son humanoides, son como humanos, pero omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, ¿no? Pero son como nosotros. Yo creo que son como nosotros porque salieron de la imaginación y los extrapolaron a algo divino y por eso son como nosotros. Esa es la idea que siempre he tenido yo, ¿no? No que es al revés, que venimos de los dioses. Yo creo que los dioses vienen de nosotros. Pero bueno, eso es así como que un... Ahorita que lo tocaste, me acordé de eso y nomás lo quise decir. Y esa es la verdad que yo creo. Y que al final de cuentas esto es una verdad claro, personal. sí, pues es válida, güey. O Sí. sea, hasta que no se falsee, es Ajá. válida, güey. Sí. O sea, Sí. obviamente, pues tiene que tener su argumento, ¿no? Pero si su argumento es válido, güey, y no hay nada que lo pueda refutar, pues, Mm, güey, es ujú. una verdad, existe y pues Pues ahí a la está. verga, Ajá. ¿sabes? Pues sí. O sea, por eso, güey, dicen mucho el cómo tú te hablas, pues define un chingo de cómo tú Corre. eres con la vida y tal, ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? eh, Y es darle el poder a porque las palabras, vas ¿no? definiendo tu narrativa, Ujú. pues sí, Darle el poder a las sí, palabras. le das todo, todo, todo el poder, güey, todo, güey. Entonces, o sea, pues no sé, a ti qué se te ocurre como conclusión, güey, pues, del tema de hoy, que está cabrón, güey. O sea, creo Fíjate, que es muy ambiguo, pero a la vez es muy definitorio, güey, ¿sabes? sí, o sea, yo creí que iba a ser más. Dije, no, no va a haber como que tanto de qué decir, ¿no? Porque como te había dicho, no venía así como que muy preparado. Pero pues sí, ya casi una hora y media. Pero está bien. Pero así que mi conclusión, que al final de cuentas, pues creo que también es así que muy personal. Yo sí creo que hay verdades lógicas, que como lo dije, no ya varias veces aquí en la plática. No quiero decir que debe, pero sí creo que hay. Que hay verdades lógicas que ayudan para la armonía social, que pueden, que tienen cavidad a ser moldeables, a lo mejor para adaptarse a la nueva sociedad, sí. Creo que también que hay verdades personales, sí. Como el ejemplo que acabo de poner de los dioses, no es una verdad personal,
Ni me interesa propagarla, ni me interesa que me la cambien. Eso es simplemente lo que yo creo, eso es mi verdad. Es verdad, ahora sé que es verdadero o no, no sé, pero eso es mi verdad. Y cierto que hay verdades comunitarias, ¿no? Que todos creemos, para bien o para mal, ahí están. Eso creo que serían las definiciones o la definición de verdad. No tiene como una verdad absoluta la verdad, simplemente tiene varias verdades la verdad. Es como yo lo creo. ¿Y tú qué onda? Sí. ¿Cuál sería tu definición o tu conclusión? Más bien tu conclusión de esta plática. O de la verdad. O de lo que quieras. Pues, pues al final de cuentas creo que está sujeto a una percepción, ¿no? Ujú, Una percepción de algo. ujú, Entonces, el que en mi percepción, si yo lo hago, ¿sabes? O sea, o es blanco o es negro, pues va a depender mucho de mi percepción, ¿no? ujú. O sea, quitándole el lenguaje, ¿no? O sea, el contexto, las palabras, todo. O sea, eso no es, güey, Sí. ¿no? Y en función a eso, pues voy a identificar conforme a la información que me haga, ¿sabes? Cargar la balanza para qué lado es, güey, Ujú, ¿no? Entonces, para mí la verdad es algo así, o sea, es la percepción definida de si eso no es algo, definida por pues, una regla de cosas, ¿no? ujú, O sea, pues sí, güey, de etiquetas, ¿no? ¿Es esto o es esto? ¿No es ujú, esto o es esto? ¿No? ujú, Entonces, en ese ir y venir de etiquetas y validaciones, pues se hacen las verdades, ¿no? Que al final de cuentas creo que son consensos, ujú, o sea, que son negociables, son consensuadas y son cambiantes, ¿no? Porque es una verdad, va a interpretarse por las diferentes formas o perspectivas de verlo, ¿no? Entonces, va a ser lo mismo, güey, pero va a ser análogo, güey, ¿no? ujú, O sea, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Es análogo. Pero en otras características, quizá vibracionales, sea lo mismo, ¿no? O como interpretación mental sea catalogado con una etiqueta similar, güey, ¿no? ujú, Como emoción. Ah, esto que estoy sintiendo es emoción, emoción, ujú. miedo, Sí. angustia, ¿no? O sea, tú ya vas como que etiquetando eso porque te vas dando conciencia de ti, ¿no? De tus verdades. Ujú, Y, y ya, por eso creo que sí, el, el rollo, pues, puedes encontrar como muchos abanicos de muchas cosas si vas jugando con las verdades, ¿no? De las palabras. O sea, que eso no es, ¿no? Y que al final de cuentas es una herramienta, o sea, yo no sugiero clavarse tanto, ¿no? En el perseguir las verdades y la chingada, o sea, es como de, güey, mejor ponte a enfocarte, a experimentar una vida plena, güey. Y claro, si tu rollo es estar ahí de clavado y eres consciente y tal, pues a huevo, disfrútalo, ¿no? sí. Pero si no, pues también darnos cuenta de que pues es una verdad de que estamos aquí, que es una verdad que pues, el mundo está chingoncísimo y que es una verdad que si no lo experimentamos, pues a veces ya ni en nuestros pensamientos existen esos lugares, güey, Sí. ¿sabes? Sí, Entonces, sería eso de mi lado. sí, precisamente quería decir eso, ¿no? De que ahorita porque estamos platicando y estamos divagando y tirando conceptos, ideas y creencias, verdades personales, pero al final de cuentas, ahora sí que es nomás vivir. Ahora sí que vivir como puedes, como sabes, ¿no? Y lo mejor que puedas hacerlo. Porque ahorita estamos en un entorno tranquilo, seguro, donde se da la plática. Pero allá afuera a veces es muy hostil. Entonces no te da ni tiempo de pensarlo, ¿no? Ahora sí que vives en el instinto y a darle a lo que salga, ¿no? Desafortunadamente así se beben muchas personas. No es lo ideal, que no se pueden tomar ni siquiera el tiempo de pensar que es una verdad, ¿no? O cualquiera de los temas de lo que hemos hablado. Simplemente
hacen y ya. O sea, no hay un parar, detener, observar ni nada de eso, ¿no? Pero pues sí, no clavarse, igual que tú. Ahorita pues estamos aquí más de clavados y compartiendo. Pues sí, estamos aquí clavados compartiendo. Pero pues ya afuera, cuando se termina esto y hay que seguir mañana. Bueno, tú ya estás de mañana. Pero seguirle, o sea, seguir la vida. Y ya, ¿no? Y Pues sí, aprendiendo y tratando de mejorar un día a la vez, ¿no? Ahora sí que esto es un día a la vez, tratando de claro, ser mejor. A tu manera. así es. Y para lo que tú creas que es ser mejor el concepto o la verdad de lo que es mejor. Es todo. Pues sí, ya estás. Pues sí, Un gusto, mi estimado, volver a charlar contigo. sí, Este, pues también a la gente que nos escucha, muchas gracias. sí, En realidad platicamos esto desde perspectivas bastante abiertas y muy clavadas a veces, sí. pero esperamos que también les podamos aportar cosas, ¿no? Con Ujú, esto. sí, Y si no, pues está bien, sí. nosotros Ya se quedaron en la disfrutamos. plática. Sí, Pues sí, pues ahora sí que muchas gracias. Ahí la dejamos para la próxima. Gracias, Wilson. Gracias a la audiencia. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Ya está. Nos vemos. hasta luego. Hasta luego.